En esta tercera y última parte vamos a ver el proceso de construcción desde la perspectiva desde el registro fotográfico. Habíamos dicho que eran dos tecnologías que nacían y se desarrollaban juntas, la fotografía y las estructuras metálicas. Las relaciones entre estas dos tecnologías son los que fundamentalmente van a producir el cambio en la eh, conformación de esa estética ingenieril que va a ser de alguna manera aceptada. El Palacio de Cristal no tuvo esa suerte, o sea que solamente lo pudieron conocer aquellos que visitaron la exposición. En cambio la Torre Eiffel fue conocida en el mundo entero a través de la fotografía. Uno de los fotógrafos importantes es Teófilo Fro, que comienza a hacer una serie de registros desde la azotea de un edificio que ya no existe. Él hace unas marcas en el piso y ahí instala el trípode de su pesada cámara oscura y todos los meses va y toma una fotografía. Utiliza un formato vertical y prevé ya el espacio que va a ocupar la torre, de modo que deja el espacio libre en todas las tomas y así cada mes Teófilo toma una fotografía, o quizás tomó más, pero los registros que yo tengo son estos, una fotografía que da cuenta del crecimiento de la torre. La torre al comienzo va creciendo, digamos, más lentamente, dado que la base es mucho más importante y voluminosa, pero a medida que alcanza y se va haciendo más esbelta, el crecimiento mensual se va desarrollando a mayor velocidad. Recuerden que cuando la torre alcanza más o menos 170 metros, está creciendo a razón de 1 metro por día. Hacia fin de 1888, ya falta menos para la exposición, la torre aún está en construcción, enero de 1889, febrero 1889, marzo, y en abril la bandera ya está ondeando como había prometido Eiffel y la torre está completada. Lo que vemos por detrás en esta fotografía son todos los grandes edificios, el gran pabellón de máquinas y los distintos edificios que alojaron la exposición universal de aquella celebración de la Revolución Francesa, de los 100 años de la Revolución Francesa. Otro fotógrafo también muy importante, Henri Rivière, tuvo una ventaja sobre el anterior, que es que disponía de una cámara mucho más liviana, una Kodak concretamente, que había sido inventada en los Estados Unidos, que en vez de utilizar placas, utilizaba algo que era una novedad absoluta para la época, que era una película, un rollo, una película de varias fotografías que se podían tomar una tras de la otra sin necesidad de intercambiar placas, como es, mucho más liviana. Eso le permitió llevarla a todos los lugares de la torre. Recuerden que por aquel entonces cualquiera que trabajara en la torre o que tuviese que hacer un registro fotográfico tenía que subir por la escalera. Hay un relato en el cual uno de los operarios escribió y dice: hace ya 3 semanas que esta pajolera torre es peor que una montaña, porque dice, no hay nada a su alrededor y el viento del océano nos da directamente en la jeta. Si te quitas las manoplas, las manos se te quedan adheridas al hierro, y hay de quien trate de separarlas porque se dejará un trozo de piel. Es decir, el trabajar en el pleno invierno, en enero, para terminar la torre, en esas condiciones donde nunca nadie había trabajado, y si ustedes observan las imágenes, realmente las condiciones de seguridad son espantosas desde nuestra perspectiva, pero eran las de la época. Estos hombres tenían mucha experiencia y no eran más de 200 y conocían perfectamente su trabajo y no hubo ningún accidente. Eh, Esta fotografía está tomada en la cúpula de la torre y, y es la que ilustra la cubierta del libro de Boloch que dio lugar a la exposición en el Museo de Orsay en los años 90 aproximadamente. Lo que subyugó fundamentalmente a la gente. La torre fue visitada por 1.900.000 personas durante los 6 meses de la exposición. Fue esta posibilidad de visualizar, según Eiffel, hasta 100 kilómetros los días claros de distancia, desde una altura donde jamás nadie había estado antes. Esto realmente era asombroso, es de alguna manera la culminación
de ese deseo atávico del hombre de dominar el territorio, y para dominarlo hace falta verlo. Esa constitución, digamos, esta torre que dio origen, digamos, que constituyó el símbolo principal de aquella exposición, esta imagen es de la exposición, durante la exposición, asombró al mundo realmente, más allá de que tuvo menos visitantes que el Palacio de Cristal, su imagen se difundió por todas partes gracias a la fotografía. Aquí cabe una reflexión bastante interesante que hace Roland Barthes a partir de un libro dedicado a la Torre Eiffel. Barthes cuenta que uno de los que firmó la solicitada por la cual el que se oponía a la construcción de la torre, Guy de Maupassant, un escritor, decía que iba a desayunar con frecuencia a la Torre Eiffel porque la torre no le gustaba. Lo hacía, dice, porque era el único lugar de París de donde no se la veía. Y Barthes reproduce un texto donde dice: en París hay que tomar infinitas precauciones para no ver la torre. En cualquier estación, a través de las brumas, de las primeras luces, de las nubes, de la lluvia, a pleno sol, en cualquier punto que se encuentre, sea cual sea el paisaje de tejados, cúpulas o frondosidades que le separe de ella, la torre está ahí, incorporada a la vida cotidiana a tal punto que ya no podemos inventar para ella ningún atributo particular, se empeña simplemente en persistir como la piedra o el frío. Y es literal como un fenómeno natural, cuyo sentido podemos interrogar infinitamente, pero cuya existencia no podemos poner en duda. No hay casi ninguna mirada parisina a la que no toque en algún momento del día. Cuando al escribir estas líneas empiezo a hablar de ella, está ahí, delante de mí, recortada por mi ventana, en el mismo instante en el que la noche de enero la difumina y parece querer que se vuelva invisible y desmentir su presencia. He aquí que dos pequeñitas luces se encienden y parpadean suavemente girando en su cima. Toda esta noche también estará ahí. La torre también está presente en el mundo entero. Está primero como símbolo universal de París. No hay viaje a Francia que no se haga en cierto modo en nombre de la torre, ni manual escolar, cartel o film sobre Francia que no la muestre como el signo mayor de un pueblo y de un lugar. Pertenece a la... dice, quiero leerlo textual, a los efectos de no... a la lengua universal del viaje, mucho más, independientemente de su enunciado propiamente parisino, afecta al imaginario humano más general. Su forma simple, matricial, le confiere vocación de un número infinito, sucesivamente y según los impulsos de nuestra imaginación, es símbolo de París, de la modernidad, de la comunicación, de la ciencia, del siglo XIX, cohete, tallo, torre de perforación. No hay una mirada parisina que no se vea obligada a encontrársela, no hay fantasía que no termine hallando en ella tarde o temprano su forma y su alimento. Tomen un lápiz y suelten la mano, es decir, su pensamiento, y con frecuencia nacerá la torre, reducida a esa línea simple cuya única función mítica es la de unir, según la expresión del poeta, la base y la cumbre, o también la tierra y el cielo. Para negar la torre es preciso instalarse en ella, como Maupassant, y por así decirlo, identificarse con ella. A semejanza del hombre, que es el único que no conoce su propia mirada, la torre es el único punto ciego del sistema óptico total del cual es el centro, y París la circunferencia. Este texto de Barthes realmente es fantástico porque resume una cantidad de expresiones vinculadas con la torre e incluso trata y habla sobre esta fotografía de la cual ya habíamos hablado cuando hablamos de Albert Speer, que tiene que ver con eso. Es símbolo de alguna manera de Francia, y de la misma manera que la ingeniería francesa humilló a las potencias con su construcción, los alemanes humillaron a Francia con esta foto. Quiero también hacer una reflexión al respecto. Si esta torre hubiese sido construida en otra ciudad, quizás no hubiese tenido la misma suerte que en París. En París, la presencia de la torre, todo lo que Barthes dice y lo que uno puede ver cuando visita esa ciudad, tiene que ver no tanto con la altura de la torre como la altura del resto de la construcción. París es una ciudad baja que fue regulada por aquellas regulaciones que instaló Haussmann y que de alguna manera perduraron, que generaron una ciudad homogénea con una altura fija que no sobrepasa en
general los 40 metros, el Arco del Triunfo es una estructura de 55 metros y sobresale por encima de todos los demás. Entonces eso permite que la torre sea visible, como dice Barthes, desde cualquier punto, prácticamente desde cualquier lugar de París la torre aparece. Si la torre hubiese sido construida en una ciudad como Nueva York, hoy no se la vería. Si ustedes observan esta fotografía que yo tomé el año pasado de Queens, estamos viendo Manhattan, a la izquierda aparece el Empire State. El Empire State fue, con 386 metros de altura, el edificio que superó a la Torre Eiffel. Fue la estructura, la primera estructura o el primer rascacielos con esa altura que superó los 300 metros y hizo que la Torre Eiffel dejara de ser la estructura más alta. Eso fue en 1930. Con 381 metros, el Empire State se convirtió en el edificio más alto del mundo y lo fue por mucho tiempo. A la derecha del Empire State vemos un edificio en placa que son las Naciones Unidas de Le Corbusier y Oscar Niemeyer. Un poco más inmediatamente, por encima, directamente de las medidas de las Naciones Unidas, asoma el Chrysler, que tiene 319 metros cuadrados. Es anterior al Empire State, un par de años anterior, pero no es, también superó a la Torre Eiffel. Y si continuamos, nos movemos hacia la derecha, vamos a ver una torre muy esbelta, que está casi en el extremo derecho de la foto, que es el edificio que hizo el uruguayo Luis Viñoli recientemente, terminado en el año 2015, que tiene una relación de esbeltez de 1 a 15. Hasta donde yo sé, tiene 425 metros de altura. O sea, es una de las estructuras, es la estructura más alta después del One Trade Center que hay en este momento en Nueva York. Y según sé, sus departamentos, que son de cerca de 800 metros cuadrados cada uno, son uno de los que tienen los costos más altos en Nueva York, el metro cuadrado más caro de Nueva York. De modo que si la torre estuviese acá, directamente se hubiera perdido debajo de toda esta masa de edificios. Eso es lo que la diferencia, digamos. París ha sido una ciudad que en ese sentido fue pionera, fue innovadora en muchos aspectos, y nada mejor que esta fotografía de un fotógrafo francés, de Cartier-Bresson, que en el año 1964 retrata toma esta imagen en un bar, donde se ven de alguna manera la contraposición entre ese espíritu conservador del viejo régimen, de la tradición parisina, de la estética antigua con respecto a las nuevas modas que surgen en los 60, que van produciendo cambios en la estética y en la cultura. De alguna manera la torre hizo algo así, también ofendió el gusto de mucha gente que estaba instalada en la creencia de que lo bello solamente era aquello que existía en París, que tenía que ver fundamentalmente con el neoclasicismo. Incluso los arquitectos y los ingenieros de la época fueron, al igual que le sucedió a Paxton en Londres en 1851, los mayores detractores de esa obra. Sin embargo, una vez que estuvo concluida, fue la que cautivó los corazones de toda la gente y se convirtió en el símbolo de Francia. Y eso la preservó, y eso evitó que la torre fuese desmontada como iba a serlo originariamente y haya perdurado y haya llegado a nuestros días, cosa que no sucedió con el Palacio de Cristal y con tantas otras obras. Bueno, muchas gracias.